Gusto en saludarles nuevamente. Continuamos con el tema que tiene en 1 Juan 4:8, que el versículo termina en Dios es amor, ¿no? Esa definición. Y como ya comentamos anteriormente, decimos, ¿qué es el amor? En 1 Corintios capítulo 13, los versículos de 4 al 7 nos indican exactamente lo que es el amor. Hoy día vamos a ver la 10ª definición de lo que es el amor, o la 10ª característica de lo que es el amor, ¿no? El versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, ¿no? Ahora, si analizamos este versículo, dice, ¿qué es gozar? Gozar es sentir placer o alegría por algo que ocurre, ¿no? A causa de algo que ocurre. Nos alegramos, por ejemplo, papás cuando nace un hijo, ¿no? Nos alegramos cuando nos encontramos con una amistad de mucho tiempo. Nos gozamos cuando vemos a nuestra mamá, si no vive con nosotros, nuestro papá, ¿no? Nuestros hijos, ¿no? En fin, hay diferentes formas en que uno se va gozando, ¿no? Ese es el gozo, ¿no? Ahora, es curioso de que aquí en este versículo utiliza el mismo verbo gozar para dos cosas que son diametralmente opuestas, ¿no? Porque dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. La injusticia, ¿qué es? Es una acción contraria a la justicia, obviamente. Sinónimos tenemos, por ejemplo, iniquidad, abuso, atropello, no en el sentido de un atropello de un accidente de tráfico, ¿no? Atropello contra la persona, contra sus derechos, por ejemplo, ¿no? Y por el contrario, verdad dice que es la conformidad entre lo que uno se piensa y lo que son los hechos, ¿no? Entonces coincide esa verdad. Coincide, por ejemplo, una verdad que yo pienso que en el verano va a hacer calor y ya está haciendo calor, ¿no? Ahora, esta verdad a veces es relativa porque una persona tiene un concepto diferente a otra persona, ¿no? Y por eso surgen cosas contradictorias a veces, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14:6, que es muy conocido. Jesús se define como la verdad. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Una de las tres características de lo que es Jesús, dice, Él es la verdad. Y a esa verdad se refiere, porque no se puede gozar de una verdad. Por ejemplo, sabemos de que, por decir en nuestra realidad política, de que hay mucha corrupción. Es una verdad, pero no se trata de eso, ¿no? Porque eso viene a ser la parte negativa, ¿no? Ahora, la injusticia, la parte negativa, la iniquidad, los abusos, todo eso, siempre va a venir ¿de quién? Del enemigo. Jamás una cosa injusta, jamás un atropello, un abuso va a venir de parte del Señor. Por el contrario, si Jesús dice que es la verdad, entonces Dios es la verdad. Y es una verdad permanente y una verdad que sirve positivamente siempre, en cualquier circunstancia. No una verdad relativa, no es una verdad que va a pasar con el tiempo, sino que va a ser permanente porque Dios es eterno, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a gozar? Por ejemplo, hay personas que dicen que cuando le pasa algo malo a alguien que de repente tiene un resentimiento por ahí, han tenido, es bien hecho que le ha pasado esto, ¿no? Eso es gozarse en una injusticia, por más de que no se haga fiesta por el asunto, pero ya expresó de alguna manera su conformidad con algo que le ha pasado mal a alguien, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Dice, el amor no se goza de la injusticia, no se goza en lo mal que le puede pasar a otra persona, ¿no? De ninguna manera. Sino por el contrario, dice, se goza en la verdad. Y si tomamos lo que decía hace un momento del Evangelio de Juan, entonces nosotros nos gozamos en Jesús, nos gozamos en la palabra que es Jesús. Y obviamente que si nosotros somos obedientes, también Dios se goza en ver lo que nosotros hacemos, porque Dios de ninguna manera se va a gozar si nosotros pecamos. Si nosotros caemos en pecado, Dios no se va a gozar, ¿no? Obviamente que si le pedimos perdón, nos va a perdonar, pero eso no significa de que, bueno, pues lo va a tomar así, no sé, como algo ligero que pasó y ya, pues no. Pecado es pecado, y tan pecado es mentir como matar, ¿no?
sino que la ley humana lo ha diferenciado en diferentes niveles, por decir, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice respecto de esto del amor? Dice, el amor es la obediencia, ¿no? El amor se goza en la obediencia. Por eso Juan dice, en el Evangelio de Juan capítulo 14, el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿De qué manera expresamos nosotros la vivencia del amor de Dios en nosotros? A través de la obediencia de su palabra. Eso es justamente lo que nos dice Jesús en este versículo que les mencioné, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. De otra manera, el que no me ama, no guarda mi palabra, ¿no? Es desobediente. Es similar, guardando las distancias, a lo que sucede dentro de un hogar. El hijo obediente siempre va a escuchar al padre, ¿no? Porque el padre, obviamente, por el amor que le tiene, siempre va a decir lo mejor, porque le ama. Y el hijo que ama también en obediencia se va a sujetar a lo que el padre lo dice, porque siempre va a decir algo para su bien, por más que a veces no parezca, pero siempre puede ser, ¿no? Y si por algún error, por alguna cosa está equivocado, pues se conversa porque humanos somos y podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, referente, ¿qué sucede en el otro caso? Cuando estamos actuando con injusticia, cuando hacemos algo que no está bien. Lo que sucede es lo que dice en Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu. O sea, no entristezcamos al Espíritu. Porque luego dice de ese versículo, dice, quítense de vosotros toda, no una parte, toda amargura, enojo, ira, contienda, maledicencia, malicia, ¿no? Entonces, nosotros para no caer en esto de la injusticia, para que Dios se goce en nosotros, debemos de andar justamente en la verdad, en la palabra. Porque de lo contrario lo que estamos haciendo es entristecer al Espíritu Santo. Bien claramente lo dice en el texto que le leí de Efesios 4:30, ¿no? Entonces, si nosotros queremos andar en ese gozo, el gozo del Señor, mi fortaleza es, dice, ¿no? ¿Cómo va a tener esa fortaleza en nosotros? La única forma de tener esa fortaleza en el Señor es a través de la verdad, es a través de Jesús, es a través de que se muestre realmente este amor de verdad, si valga la pena, si valga el término de decirlo así, para que se muestre hacia nosotros mismos, hacia Dios, hacia el prójimo. Bien, entonces manifestemos este amor como testimonio de que Dios vive en nosotros, que nosotros nos ajustamos a la verdad que es Jesús. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.